Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de química a distancia y vamos a estar tocando hoy el tema de introducción a la química basado en lo que conocemos como la química como la ciencia central. ¿Okay? Recuerde que su grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que usted la pueda accesar. Ok. Bien, cuando hablamos de la química, ¿por qué es que usamos el término de la ciencia central? Bueno, cuando uno mira del centro, ¿verdad?, hacia afuera, nos podemos dar cuenta que la química se utiliza o es una ciencia que complementa otros campos, ¿verdad?, de lo que serían diferentes tipos de ejecutorias científicas adicionales a la química. Por ejemplo, usted usa química en biología. La microbiología, si usted la ha tomado, tiene conceptos de química, como los tintes que usted utilizaba para hacer sus tinciones, por mencionar un ejemplo, o algunas de las pruebas de identificación de bacterias. En el área de la física también encontramos aplicaciones en lo que se conoce como espectroscopía o en el estudio mismo del universo, que estudia básicamente la vida de las estrellas, por ejemplo, considerando, ¿verdad?, la composición de la misma estrella. La química, las ciencias ambientales, tanto en la parte de contaminación y ecología, también toman en cuenta el efecto de los contaminantes. Y si así vamos viendo los diferentes tipos de ciencias o áreas de las ciencias que pueden extraer esta imagen, pues podemos entonces llegar a la conclusión que sí, es la química, es la ciencia central. Vamos a definirlo entonces formalmente, ¿por qué es? ¿O qué ocurre? Mire, pues la química sencillamente estudia la materia, sus propiedades, sus cambios tanto internos dentro de la sustancia o las reacciones que llevan a cabo, la energía en estos cambios y las leyes que los rigen o que tratan de explicar los mismos. O sea que básicamente es la ciencia que estudia la materia. Se le llama la ciencia central porque nos permite a través de ella el entendimiento fundamental de otros tipos de ciencias y de tecnologías. Trayéndolo más a nuestros días, que es lo que pretende la imagen de la parte de la izquierda. Pues mire, los famosos paneles solares están hechos, perdónenme que se me fue un momentito, los famosos paneles solares están realizados ¿de qué? De silicón, o lo que se le conoce en español como silicio, y a decir verdad almacenan energía con medio de una batería que lleva a cabo una reacción química. ¿Okay? La bioluminiscencia de ciertos tipos de especies, ¿verdad?, tiene que ver con ya reacciones químicas que ya llevan a cabo. Las luces LED son producto, ¿verdad?, de elementos como lo son galio, arsénico y fósforo, que al pasarle una corriente eléctrica emiten radiación de colores diferentes, dependiendo del material que lo conozcan. Y pues, por ejemplo, también materiales plásticos como lo son las líneas para darse una terapia respiratoria, para usted colocarle el suero a un paciente, pues están hechas de un material que es un polímero que también se hace en base química. Así que por eso se entiende y se le da el término de que la química es la ciencia central. Ok, la química a su vez posee ramas que usted debe conocer, por lo menos por su nombre, y básicamente poder decir qué área estudia o de qué se compone estas ramas. La primera de esas ramas que vamos a estudiar, la química general, antes de entrar de lleno, pues no se le considera una grande rama porque estudia los conceptos básicos. Es cuando nos adentramos en el estudio de la química que entonces nos segregamos o nos dividimos en las diferentes ramas. Por ejemplo, la química orgánica, que también se le conoce como la química del carbono, es una química o es la rama de la química que se encarga de todo compuesto que tenga carbono como parte de su estructura. Algunos le llaman la química de la vida también por el tipo de reacciones que llevan a cabo los compuestos que pertenecen a esta rama. Otra rama de la química se le conoce como la química inorgánica. Como bien nos sugiere su nombre, pues básicamente esta estudia todo lo que tiene que ver con aquellos compuestos que no tienen carbono, que son de origen inorgánico o inerte también se le conoce, ¿verdad? Y estudia básicamente compuestos metálicos, que son los que básicamente se forman, y las aplicaciones de estos que, sacando un punto aparte, se utilizan mucho en el tratamiento de ciertas enfermedades que usted en el área de la medicina, ¿verdad?, tiene la oportunidad de elaborar directamente en lo que es tipos de terapias inmunológicas, tratando de atacar condiciones de enfermedades, ¿verdad?, serias, pues utilizan este tipo de
drogas tratando de buscar una alternativa a los pacientes. La química analítica, mi favorita, estudia los métodos de detección para usted identificar y decir cuánto usted tiene de una sustancia presente en la muestra. También se le llama química cuantitativa. ¿Sí? Dos ramas adicionales, la química física. Esta rama de la química interesante, requiere mucha matemática para usted, ¿verdad?, poder entenderla a fondo. Básicamente se va a dedicar a estudiar las estructuras de la sustancia, la rapidez con la que reaccionan y cómo las reacciones que llevan a cabo producen cambios en calor por parte de las sustancias que participan en las reacciones. O sea, si lo quiere de manera bien simple, estudia la rapidez con la que ocurre una reacción química y cuánto calor se puede liberar o se puede absorber en la misma. Si oye un murmullo en el fondo, es mi nena acabando con todo. La bioquímica. Esta mucha gente le encanta, se deriva de la química orgánica en el sentido de que usted necesita química orgánica para poder entender bioquímica y básicamente estudia las reacciones. Como sabemos, la química orgánica trata de los compuestos de carbono, pues nuestro tipo de biomoléculas, las que se encargan de llevar a cabo reacciones químicas en los seres vivos, pues contienen carbono, y la bioquímica se trata de estudiar los procesos biológicos que ocurren en el ser humano a través de esta química. Bien, otras ramas de la química, pues por ejemplo, lo son la química ambiental, que se dedica básicamente a estudiar el efecto que tienen los contaminantes, ya sean naturales o ya sean causados por, ¿verdad?, la actividad humana. La química industrial, que se dedica básicamente al proceso de llevar a cabo reacciones a gran escala en las industrias, ya sea farmacéuticas, petroquímicas, de fabricación. La química nuclear, que enfatiza o se dedica mucho a estudiar el tipo de procesos industriales o de procesos, nucleares, que tienen que ver con la división de átomos y la energía que se libera de estos. Y la química de polímeros, que básicamente va a estudiar todo lo relacionado a la formación, producción de este tipo de compuestos de alta duración y, ¿verdad?, dureza, que son los polímeros. Ahí caen todos los envases, las mangueras que habíamos hablado, todo esto se clasifica bajo polímeros. Son ramas adicionales. Con que usted se aprenda las primeras 5 que mencionamos, que detallamos, es suficiente. Pero sí debe entender que hay diferentes químicas. Hay otras más que no se aparecen ahí, como química farmacéutica, por ejemplo, que se dedica al desarrollo de lo que son las drogas y las medicinas, entre otras. Ahora, aunque vamos a estar enfocando nuestro curso, ¿verdad?, al área de la enfermería, siempre es bueno conocer un poco de la historia que tiene, ¿verdad?, cada área, cada grupo, cada ciencia. Así que vamos a hacer un repaso breve de la química, cómo surge, cómo evoluciona a través de los años hasta convertirse en el tipo de ciencia que es hoy día. A modo de resumen, ¿verdad?, antes de pasar con este detalle histórico de la química, tiene aquí básicamente las 5 ramas: química orgánica, inorgánica, analítica, química física, que en algunos libros se llama físico-química, son lo mismo, química física o físico-química, y bioquímica. Tiene el campo de estudio para que usted lo vea un poquito más, ¿verdad?, en detalle, los compuestos que tienen carbono. Un ejemplo, pues, la aspirina, que es algo que usted administra a un paciente o que le envían, ¿verdad?, administrar a un paciente, pues ese es un tipo de compuesto orgánico que es un analgésico. La inorgánica, que son aquellas que ya dijimos que no contienen carbono. Un ejemplo de ello, mire, estudia los metales y el funcionamiento de una batería de cobre, por ejemplo. La química analítica, que nos decía qué había y cuánto había.
Usted lo puede emplear en análisis de contaminantes o análisis de aguas residuales en una industria. Usted no quiere lanzar al ambiente un contaminante que exceda ciertas cantidades donde pueda ser tóxico. Pues esta química le permite determinar qué contaminante es y en qué cantidad está. La fisicoquímica o química física estudia la rapidez de las sustancias, cómo reacciona y los cambios en calor. Por ejemplo, los cambios que se presentan cuando usted derrite hielo. La bioquímica, por ejemplo, la comprensión del mecanismo en la asimilación de los alimentos. O sea, ¿qué pasa cuando usted ingiere algo? ¿Cómo le sacamos la energía a los mismos para que entonces el cuerpo la pueda utilizar? Así que a modo de repaso, ¿verdad? Un poquito más agrupado, en lugar de verlo de manera individual, tienen en esta tabla los diferentes tipos o las diferentes ramas de la química, ¿verdad? Y a qué se dedican y un ejemplo de este tipo de área de estudio. Bien, vamos a ver la historia de la química. Pues mire, la química data básicamente desde que se conoce a las civilizaciones o al hombre per se. Si vemos al nombre o la palabra química, pues mire, esta surge de la cultura árabe, específicamente de la palabra quemé, que también que se conoce como kem, pronunciado, ¿verdad?, en el lenguaje árabe, que significa tierra. Si vamos a ver el principio de la química, básicamente data de la prehistoria, cuando el hombre descubre que con fuego puede transformar ciertos tipos de materiales, ¿verdad?, en otros tipos de utensilios mediante el uso del fuego. Pues ahí básicamente se comienzan a dar los primeros vestigios de química, ya que al calentar un material, usted lo transforma, ya lo que termina no va a tener la misma composición que tenía antes de someterlo a este proceso. Y ahí hay química envuelta. Cuando nos movemos más adelante en el tiempo y pasamos a la edad antigua, que aquí tenemos que ver pues diferentes tipos de civilizaciones como la Mesopotamia, podemos también ver los romanos, los griegos, que son mucho más antiguos, ¿verdad?, en su civilización. Aquí existen básicamente tres etapas dentro del periodo de la edad antigua, y es que a medida que fueron descubriéndose ciertos materiales, como por ejemplo el cobre, y el ser humano comenzó a utilizarlo para forjar ciertos tipos de utensilios, como era lo cool en ese momento, lo que estaba in, pues a ese periodo de tiempo se le va a conocer como la edad de cobre. Lamentablemente el cobre no es muy duradero, es algo quebradizo, es frágil. Así que el ser humano se dedicó entonces a tratar de combinarlo con otras sustancias y descubrió que si lo mezclaba con estaño, formaba una nueva aleación, una nueva especie que se llamaba el bronce, mucho más duradero. Y ahí es que nace la etapa o la edad del bronce. Años después, por no decir siglos, entonces el ser humano descubre el hierro y más que todo descubre cómo extraerlo, ya que no se encontraba en una forma pura, y comienza a entender que extrayendo ese material puede fabricar otros tipos de utensilios, entiéndase armas, entiéndase también materiales, ¿verdad?, para el uso diario, que era mucho más fácil y mucho más resistente, ¿verdad?, que los anteriores. Así que entonces pasamos a la edad de hierro. Ya cuando abandonamos esta edad, viene lo que se le conoce, ¿verdad?, o surge el término de lo que se conoce como la alquimia. Antes de llegar a esto, nos faltaban, ¿verdad?, un grupo bien importante que son los griegos. Los griegos, además de dedicarse a hacer o a estudiar el pensamiento, tratar de comprender filosóficamente cómo era la vida alrededor de ellos, también sintieron curiosidad científica. Y entonces, en este caso, ¿verdad?, dentro de los diferentes tipos de postulados, investigaciones que hicieron diferentes tipos de personalidades griegas, lo más trascendental que se puede detener es que surge de ellos lo que se le conoce como la teoría de los 4 elementos. Y esta establecía que la Tierra estaba formada por tierra, agua, aire,
y fuego. Había un dibujo animado de finales del siglo XX que se llamaba El Capitán Planeta, que no sé si muchos de ustedes lo pueden haber visto, que utilizaba esos mismos 4 elementos, tomando, ¿verdad?, como que era la teoría de los mismos. También surge otro aspecto bien importante. Se postula por primera vez que la materia, como se conocía en aquel momento, estaba formada por una serie de partículas que no necesariamente se veían a simple vista y que se identificaban por átomos. No necesariamente la llamaron átomos, pero hacían referencia al concepto de un tipo de partícula microscópica que no era palpable, que era lo que formaba la materia como ellos la conocían. Ya dentro del año 100 antes de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo es que surge lo que se le conoce o lo que se va a conocer como la alquimia. Se manifiesta en diferentes culturas como lo son la griega, egipcia, china, la mesopotámica, entre otras. Su palabra viene del árabe, que significa ciencia oscura o arte negro. Era un tipo de concepto, la alquimia, en la que básicamente surge la idea de lo que se le conoce como la piedra filosofal. Me explico. En este tipo de cultura y a través de la alquimia se desarrolla una idea de que existe una sustancia que, según los creyentes en la alquimia, tendría propiedades extraordinarias como la capacidad de convertir los diferentes materiales en oro y básicamente brindar longevidad o larga vida al que la descubriese o al que pudiese manejar esta sustancia. ¿Ok? Es básicamente un periodo en el que se conoce como que la experimentación se hace mediante la combinación de diferentes cosas. O sea, el descubrimiento de lo que se iba pasando en esos días, de los diferentes tipos de, por ejemplo, elipses. ¿Cómo que se le llama el término cuando es una bebida medicinal? No es elipse, ay Dios mío, o elipsis, perdón. Jarabe, vamos a usar el término. Pues los alquimistas se dedicaban a combinar sustancias para ver qué se formaba. Y de ahí es que aprenden o generan el conocimiento mediante la experimentación, que es realmente su aportación, ¿verdad?, más marcada. Como usted verá, esto duró más de 1000 años. Entonces, pues podemos entender que la misma ocurre de esa forma. ¿Cómo cambia esto? Ya a partir de la edad moderna o la época moderna, el científico francés que se le conoce como Antonin Lavoisier, que es básicamente el padre de la química moderna, él propone lo que se le conoce como la ley de conservación de la materia, como base fundamental de lo que son sus estudios. Y también explicó lo que antes nosotros veíamos o llamamos hoy día como combustión, que antes no tenía una explicación lógica, ¿verdad?, lo que ocurría. Él, mediante investigación, lo descubrió. Gente posterior a él contribuyeron grandemente a el perfeccionamiento y al crecimiento de la química como una ciencia mucho más moderna. John Dalton fue el primero que propuso la teoría atómica en el siglo XIX. Un científico soviético que se llama Dmitri Mendeleev organizó los elementos en lo que nosotros llamamos la tabla periódica, y ya a principios del siglo pasado científicos de la talla de Marie Curie comenzaron a trabajar con especies radioactivas, y otros científicos como Rutherford y Bohr complementaron la teoría atómica que había desarrollado Dalton unos años antes. Así que, como usted ve, a lo largo de la historia de la humanidad, desde la prehistoria con el desarrollo, el descubrimiento del fuego, los conceptos de la edad antigua, tanto por los griegos, ¿verdad?, como otras culturas, ¿no?, y los alquimistas, y finalmente la historia de la química moderna, han cambiado el concepto de la química hasta lo que hoy conocemos. La química hoy día, pues mire, usted encontrará química, por ejemplo, en las ciencias forenses. Un científico forense básicamente va a utilizar la química para trabajar
la evidencia que recopila un investigador, ¿verdad? Analizando fluidos, tejidos corporales, tratando de dar las razones por las cuales ha ocurrido un evento o una fatalidad con una persona. La pastilla o el suero que usted le da a un paciente tiene química, así como también el hecho de las pruebas nucleares como lo son el CT scan, el MRI o simplemente una placa de pecho. Detrás del funcionamiento de la máquina tiene química. Son los químicos los que hoy día trabajan en los laboratorios para desarrollar nuevos productos farmacéuticos. Parte de ellos investigan, por ejemplo, cómo pueden desarrollar, y Dios quiere lo hagan pronto, ¿verdad?, una vacuna para lo que nosotros conocemos como el coronavirus. Todo esto se da en laboratorios de investigación haciendo y utilizando química. Así que, como usted ve, es una rama que es muy abarcadora. Usted en su trabajo también la tiene laborando cada día. Cuando usted, como le dije, le coloca un suero a un paciente, le da una pastilla, le administra una inyección, detrás de eso tiene un producto que tiene química. Y no hay que ir muy lejos. Si lo vemos en nuestro hogar, también tenemos química. Por ejemplo, las ventanas. El famoso vidrio es un compuesto químico que se llama dióxido de silicio. El agua que usted toma en su pluma es tratada previamente a que llegue a la misma por una planta química. Si usted tiene una neverita de acero inoxidable o está próximo a comprarla o en algún momento lo ve como una posibilidad, está hecha de aleaciones metálicas. Los botoncitos de la estufa, la agarradera para evitar que usted se queme, es un polímero que fue creado en un laboratorio. El gas que usted toma, si usted tiene su estufa de gas, claro está, ¿verdad?, que es propano, surge mediante el proceso de refinación del petróleo mediante una actividad química. Las frutas que usted se trae a su casa del supermercado, si tiene la dicha de encontrarlas hoy día, ¿verdad?, primero que todo, fueron tratadas tanto en su desarrollo como en su producción mediante el uso de fertilizantes, abonos y pesticidas, con el propósito de hacer que el producto durara más, ¿verdad?, ante las plagas. También tienen química. Y obviamente una vez usted la ingiere, comienza a hacer química en su cuerpo. Así que, como vemos, no hay que ir muy lejos a la historia. Sencillamente usted día a día lo ve. ¿Cuántas veces usted no ha hecho mezclas un poco extrañas en su baño tratando de limpiarlo? Mezclando, ¿verdad?, volviéndose un poco alquimista y mezclando cosas de productos de limpieza, tratando de obtener el producto que le limpie más rápido la superficie de su baño. Así que usted también ha sido de vez en cuando químico y ha hecho también química. Ahora, vamos a hacer un paréntesis momentáneo, porque como la química es una clase bastante fuerte, ¿cómo usted estudia para química? Y nuestro amiguito aquí nos dice una palabra bien importante. Yo puedo entender y yo, ¿verdad?, por vivido y porque lo puedo ver día a día, puedo entender que usted no vive para estudiar solamente. La inmensa mayoría de ustedes, muchos de ustedes tienen trabajo, tienen responsabilidades más allá del salón de clases. Así que la parte de estudiar, pues obviamente está comprometida por otras actividades que usted también tiene que llevar a cabo y que necesariamente nadie las va a hacer por usted si no es usted. Así que tiene que desarrollar un plan de trabajo. ¿Ok? Yo lo puedo ayudar en la clase, pero si usted no demuestra que aprende, por más que yo lo quiera ayudar, no puedo llevarlo al otro nivel, que es lo que me interesa a mí. Así que vamos a ver qué usted puede hacer. Mire, primero, una de las ventajas de todo este proceso que estamos viviendo, que usted va a tener con toda seguridad grabaciones, que usted va a poder accesar, que usted va a poder tener a su alcance, como ya lo ha visto, ¿verdad?, con la primera grabación. Así que lo primero que usted trate de hacer, obviamente, si usted sale a las 9 y pico de la noche de una clase, créame que ni yo llego a coger un libro de química. Pero en su itinerario tiene que sacar una porción de tiempo para que usted vea el material que usted ha tenido la oportunidad de estar en contacto, para que ya sea haciendo repaso, para que ya sea preparando hojas en las que usted le permita practicar, usted se mantenga lo más al día posible en la clase. Si lo deja acumular, se le van a acumular tantos capítulos. Recuerde que nosotros tomamos un periodo de casi 2 horas y media de clase.
Obviamente quizás en el periodo de a distancia las grabaciones no van a durar 2 horas y media, porque también pues obviamente se le daba un poquito de break, siempre contestar preguntas, eso va extendiendo el periodo, ¿verdad? Cosa que aquí pues no necesariamente se hace directamente. Pero la cantidad de material en un curso de un trimestre de apenas 2 meses y pico que se toma, pues se acumula mucho material semanalmente. Así que por favor no lo deje acumular. Si lo deja acumular se va a frustrar, créanme, se lo digo por experiencia. Formar grupos de apoyo, pues mire, o formar grupos de repaso. Son muy buenos si todos los miembros que deciden estudiar o repasar han estudiado. Si usted llega diciendo que no ha visto nada, mire, va a perder el tiempo. Puede que aprenda una que otra cosita, pero el resto del tiempo usted no va a entender porque usted no sabe de qué están hablando. Usted no tiene la idea de qué se está explicando. Usted quizá vaya diciendo, yo no entiendo nada de lo que le explica. Pues sí, y el grupo no va a hacer la diferencia, créame. Puede que aprenda uno que otro concepto, pero se va a frustrar porque si sus compañeros han estudiado y usted está atrás, usted se va a trancar. Así que si va a formar grupos de estudio, perfecto. Estudie antes de llegar con ellos. Si no, no lo haga, no va a sacar provecho. Y va a perder su tiempo, pudiéndolo usar en otras cosas. Tercer punto, haga los ejercicios asignados y las tareas. Los ejercicios, además de darle puntuación para usted beneficiarse de la misma, su propósito principal, quizás para usted son los puntos, pero el propósito que tienen las tareas y los ejercicios es que usted practique, que usted aprenda. Recuerde que en el examen yo no le puedo decir, mira, lo tienes que hacer así, porque es para eso es el examen, para medir cuánto usted ha aprendido. Así que, al haciendo los ejercicios, podrá saber, mira, esto no me lo entendía tan bien, tengo que preguntar. Y así podrá aclarar la duda. Utilice otros recursos. Yo le trato de poner todo a la mano, pero si por alguna razón, porque puede pasar, no todos los estudiantes se adaptan a mi forma de enseñar. Y posiblemente yo le puedo explicar algo, por más lento que lo trate de explicar, por más sosegado que lo tratemos, o lo repitamos las veces que sea necesario, o en este caso usted le puede dar para atrás a la grabación. No necesariamente usted va a ganar la idea de la misma manera si usted lo ve por otro medio. Por ejemplo, hay páginas de química, hay internet, hay YouTube, animaciones que le ayudan a complementarlo. Usted tiene que sacar el tiempo. Puede estar pensando, ¿con qué tiempo? Bueno, mi amigo, mi amiga, si usted está estudiando es porque tiene tiempo para estudiar. Porque si no, no se hubiera podido matricular, porque si trabajaba no iba a poder asistir. Así que también de esa misma manera trate de complementar su enseñanza con esta ayuda. Y bien importante, haga un plan de estudio. Mire, decida que en tal semana va a estudiar tal cosa que ya se vio en la clase. No trate de cubrirlo todo en un día, porque no va a poder. También, en su plan de estudio, no le vale la pena meterle 6 horas. Primero, porque usted no las tiene. Y segundo, porque ya después de 2 horas o antes de 2 horas, ya usted ahí desconectó. Ya usted no entiende, aunque esté básico. Así que haga un plan de tiempo y de estudio. Coja 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, por ejemplo. Cada cual sabe qué tiempo necesita para que usted entonces estudie. ¿Ok? Trate de acomodarlo. Solamente usted conoce su agenda de trabajo y las cosas que tiene que hacer. Obviamente, si no está trabajando, está estudiando a tiempo completo y la clase de química no es la única. Pero entonces trate de crear un plan donde usted pueda un día sí, un día no, si usted entiende que lo domina bien. Todos los días, 1 horita, si ve que le da trabajo, para que estudie y repase. Créanme, no se va a arrepentir, se lo digo también por experiencia. Ok. Culminado esta parte, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es química. Ya vimos que la química es la ciencia central, o se le llama la ciencia central porque trata de explicar fundamentalmente el conocimiento de otras ciencias. Vimos 5 ramas de la química básicas en las que se constituye la ciencia de la química, y también vimos la historia paso a joradito de este tipo de ciencia a lo largo de la vida del ser viviente. Ok. Como recuerda de su definición, hablábamos del término materia. La química estudia la materia. ¿Qué es materia? Pues básicamente, una definición bien sencilla.
es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿ok? Y que posee un volumen y se puede percibir. No necesariamente lo tiene que ver, lo puede sentir, lo puede oler, lo puede tocar. Por eso usamos el término percibir. Usted tiene materia. Su computadora es parte de la materia. El aire, el agua, las montañas, piedras, etc. Todos son materia. Así que la materia es toda la realidad objetiva cuyas propiedades fundamentales son la masa y la extensión. Por extensión se refiere al volumen. Es otra forma de llamarlo. La química tomó auge, un auge diríamos acelerado, cuando los científicos comenzaron a usar el instrumento que usted va a ver en su laboratorio, que se le llama la balanza, de forma sistemática. Algo sistemático es algo que se hace de la misma forma, de la misma manera. ¿Ok? Así que si la materia es todo aquello que ocupa espacio y que posee volumen, ¿verdad? Y que una de esas propiedades es la masa y el volumen, vamos a definir lo que es la masa, ¿verdad? Pues la masa sencillamente es una cantidad de materia que posee un cuerpo. Se determina utilizando una balanza. Ahí se usa el término analítico porque pues un tipo de balanza de gran precisión es la balanza analítica. En el laboratorio se supone que se le discuta con un poquito más de profundidad lo que es la balanza analítica per se. ¿Ok? ¿Qué pasó, don Ñoñito? Ok, cuando hablamos de los métodos en los cuales, o de las formas en las cuales podemos clasificar la materia, básicamente usted los puede clasificar por el estado en el que se encuentre la misma o la composición de la misma. ¿Okay? Si nos vamos a fijar primero en los estados, ¿verdad? Ups, perdone que se me movió para el lado el título. Materia, como ya dijimos, es todo aquello que ocupa espacio, ¿verdad? Que tiene masa, ocupa espacio y que usted lo puede percibir. Pues si le vamos a clasificar la materia por el estado en el que se encuentran, pues básicamente la materia usted la puede clasificar en lo que es un sólido, en lo que es líquido o en lo que es gas. Hay otra forma de materia que es el plasma, pero ¿verdad? Eso se asocia mayormente en el Sol. Así que pues, los tres estados fundamentales para nosotros en este curso van a ser esto. Si nosotros miramos adentro, ya a nivel molecular, cada uno de estos estados, vamos a poder apreciar cómo es que están unidos o agrupados los átomos o las moléculas que forman cada uno de los compuestos que se encuentran en los diferentes estados. Vamos a magnificar esto un poquito. Miren, si nosotros tenemos la oportunidad de magnificar un sólido, fíjese cómo los átomos que están representados por estas esferas, usted puede notar que están acomodados, ¿verdad?, en un arreglo definido de los mismos. Nótese que el movimiento que pudiera tener el átomo está restringido o es bien limitado, puesto que están los átomos uno tan cerca del otro que apenas se pueden mover. Este tipo de agrupamiento o aglutinamiento, en el caso del líquido, fíjese cómo se comienza a perder. Esto le va a impartir a los sólidos y a los líquidos y eventualmente a los gases una serie de características que van a ser únicas de ellos. ¿Okay? Así que, y cuando vamos entonces del estado líquido al estado gaseoso, usted puede apreciar cómo el movimiento de los átomos o de las moléculas es totalmente libre comparado al de los líquidos. Los líquidos tienen un poquito de movilidad mayor que el sólido, pero no tienen una movilidad total. Están siempre llanamente, ¿verdad? Tienen un cierto tipo de movilidad limitada. Cuando uno lo vamos a ver entonces en términos de las características que tienen estos, en términos de la forma, del volumen, de si lo podemos comprimir o si tienen la capacidad de fluir o dispersarse, podemos usar el término para que usted entienda lo que es fluir. Pues, si miramos los tres estados de la materia, fíjense que la forma de un sólido es fija. El sólido tiene forma rectangular, cuadrada, ovaladas, de esfera, dependiendo, ¿verdad?,
de la forma del mismo. En el caso del líquido y del gas, estos no tienen forma definida, por eso es que usamos el término indefinido. Es por esto que tú puedes acomodar el agua que tú le das, por ejemplo, a tu bebé o hermanito, según sea el caso, en un vasito, pero si yo cambio esa agua a otro envase que tiene una forma totalmente diferente, el agua adopta la forma de ese envase, ya que no tiene una forma definida. El cubito de hielo sólido va a seguir siendo cubito de hielo mientras esté, ¿verdad?, en esta forma, pero no va a cambiar de forma al yo pasar al otro envase. Y en el caso del gas, pues pasa igual. El gas usted lo puede tener en un globo o lo puede tener en el neumático de su carro, y el gas adquiere la forma del objeto en el cual se encuentre. Cuando vamos a ver el volumen de un sólido también es fijo. Usted puede medirle, por ejemplo, si es un sólido regular que tiene largo, ancho y alto, usted le puede calcular el volumen midiendo esas tres características o esas tres dimensiones del sólido. En el caso del volumen, este ocupa un volumen fijo. Usted echó en un vasito de 8 onzas agua, pues él va a ocupar 8 onzas de volumen. En el caso del gas no es así. El gas no tiene un volumen definido. Por eso es que usted puede tener gas en un volumen del globito, que es pequeño, pero también puede, esa misma cantidad de gas usted la coloca en el neumático de su carro y ella va a ocupar todo el espacio que le da el neumático. Claro, obviamente para usted endurecer ese neumático y poder rodar, ¿verdad?, el vehículo o la goma, pues usted necesita añadirle más cantidad, porque la cantidad que está ocupando todo ese espacio no es suficiente para que el vehículo se mueva. Por eso hay que añadirle más, pero no es que esté ocupando, ¿verdad?, un volumen diferente. O sea que toda la cantidad que usted le ponga de gas, por eso es que usted tiene ahora mismo, si está en su cuarto, el gas que está alrededor del suyo tiene todo el volumen del cuarto, toda la dimensión del cuarto. Y si usted toma ese gas y lo lleva al baño, que tiene unas dimensiones diferentes, el gas va a ocupar todo el volumen que le provee el baño. En cuanto a la capacidad de usted comprimir, pues los sólidos líquidos no se pueden comprimir. Sin embargo, un gas usted lo puede comprimir. Es el mismo hecho del neumático. Por eso es que usted le puede poner más y más gas al neumático, porque como lo puede comprimir, puede aglutinarlo para poder ir colocando mayor cantidad. En cuanto a la capacidad para fluir o dispersarse, pues usted sabe que si usted tira un sólido en el piso, por ejemplo, usted, ¿verdad?, separa unos cubitos de hielo y los tira en el piso, pues estos no se van a mover inicialmente porque usted los tiró, pero ellos no tienen la habilidad de por sí solos dispersarse. Ahora, si usted vira un agua y pregúntenle a los hijos, hermanos que usted tenga, cómo rápido esa agua pega a correr para todos lados, ya que tiene la habilidad de fluir. Y lo mismo cuando usted tiene un globito y usted le suelta el nudo, pues el gas que está dentro, que es el aire que usted le colocó o el helio, dependiendo que haya usado, fluye en todas las direcciones posibles tan pronto usted lo deja escapar. Así que por eso ahí podemos ver las características que exhiben estos en términos de forma, volumen, fluido o capacidad de fluir y el ser comprimible. Debe conocerlo por si en su examen se les pregunta, pues pueda parear o decir cuál es cada una de ellas que le aplica a el estado correspondiente. Ahora, que posean o que usted tenga la materia en un estado no quiere decir que usted no la pueda transformar o cambiar a otro estado. Usted la puede sencillamente cambiar entre los tres estados en los cuales se encuentra. Una lo hace o lo puede lograr más fácilmente, otra lo puede lograr con más trabajo, pero usted podría sencillamente pasar de, por ejemplo, sólido a líquido a gas, como en el caso aquí que tenemos del agua, que es el ejemplo básico. Cuando usted tiene o cuando la materia experimenta o sufre un cambio en un estado a otro, o sea que pasa de un estado a otro, a esto le llamamos un cambio de estado. ¿Okay? Los cambios de estado más comunes, por ejemplo, una sustancia puede sufrir lo que se llama fusión, que no es otra cosa que la capacidad para
derretirse o volverse líquido, ¿verdad? Mientras pasa, ¿verdad?, del estado sólido al estado líquido. A ese término o a ese cambio de estado se le llama fusión, o en inglés melting. Usted también del estado líquido puede ir al estado sólido, causando un cambio de estado de líquido a sólido, y a ese proceso, ese cambio de estado, le llamamos congelamiento. ¿Sí? De la misma manera, usted puede pasar del líquido al gas, provocando un cambio de estado si usted evapora el líquido, o si lo logra condensar, usted lo puede pasar del estado gaseoso al estado líquido. Entre el sólido y el gas usted también lo puede lograr. A esos estados se le llaman de manera diferente. Si usted lo pasa de sólido a gas directamente sin volverse líquido, a ese proceso se le llama sublimación. El ejemplo más básico que podemos decirles es el hielo seco. El hielo seco que usted ve en las películas de misterio, que tiene el científico en el laboratorio, que sale humo blanco. Eso es hielo seco que se pone en un líquido. Y el hielo seco, que no es otra cosa que dióxido de carbono congelado, como era la temperatura de nuestro ambiente, no es sólido, es gas, pues automáticamente él pasa de este estado al otro por un proceso de sublimación. Y eso es el humo blanquito que usted ve que emerge del envase donde el científico tiene allí su poción o su líquido misterioso. Si usted lo tiene en estado gaseoso y usted lo logra depositar en una forma sólida, a ese proceso se le llama deposición. De todas maneras, son cambios de estado. Están pasando de un estado a otro. Decíamos que también la materia, además del estado en el que se clasifican, las podemos clasificar por la composición. Y aquí vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, con calma de esto, ya que es bien importante. Mire, la materia usted la puede clasificar en dos grandes grupos. Usted la puede clasificar en lo que se le conoce como una sustancia pura y en lo que se le conoce como una mezcla. Dentro de las sustancias puras usted puede tener dos tipos de sustancias puras. Usted puede tener los elementos, que son los que usted ve en la tabla periódica, que la debe conocer, por lo menos, ¿verdad?, saber lo que es. Pero también los elementos se pueden combinar entre sí para formar compuestos. Se le llama sustancia pura si usted tiene, pues, que uno de un solo tipo. Mire los cobre. Cuando usted lo amplía a nivel molecular, usted ve los mismos tipos. Esferitas color marrón que representa cada una de ellas un átomo de cobre. Esto es una sustancia pura porque no hay nada más alrededor más que no sean átomos de cobre. Las moléculas de agua, si usted tiene agua pura, claro está, también son un ejemplo de un compuesto que es una sustancia pura. Usted dirá, pero es que yo tengo más de dos bolitas ahí, pero estas bolitas están unidas químicamente, están pegadas químicamente, se enlazaron. Y cuando usted mira a ver, ¿qué ve? Esta molécula es igual a esta, es igual a esta, es igual a esta. No hay otra de otro color diferente, no hay una bolita negra aquí. Por lo tanto, esto es una sustancia pura. Lo que pasa es que es un compuesto. Dos o más elementos se unieron para formarlo. Vamos a ver la otra forma en que encontramos la materia, las mezclas. Esta es la forma más común de encontrarla en la naturaleza. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuáles son los dos tipos de mezcla que podemos tener? Pues mira, usted puede tener mezclas homogéneas, que también se le llaman soluciones. Y tenemos mezclas heterogéneas. En una mezcla homogénea, usted sencillamente no puede distinguir dónde están los diferentes componentes de la mezcla. Vamos a poner, por ejemplo, agua y sal. Usted la mezcla y usted mira ese envase donde usted tiene el agua y la sal. Usted no puede decirme, acá arribita está el agua, acá abajo se fue la sal. Si usted la logra disolver en su totalidad, la sal y el agua están mezcladas, combinadas homogéneamente.
O sea, en igual proporción, no importa si tú miras arriba del vaso, si tú miras en el medio o si tú miras abajo. Una mezcla heterogénea te permite a ti ver los componentes que la forman. Mira, por ejemplo, agua y cobre. Yo puedo visiblemente ver dónde están los pedazos de cobre en el fondo y yo puedo distinguir dónde está el cobre de dónde está el agua. Esto es un ejemplo de una mezcla heterogénea. Por ahora, en esta clase de hoy, no vamos a tocar más de lleno las mezclas, las vamos a ver con el favor del Padre la siguiente vez que nos reunamos. Así que ahora vamos a dedicarnos a otro tipo de procesos y de tipos de información que necesito que usted entienda. Y son las propiedades de la materia. Bien, ¿qué es propiedad? Pues mire, propiedad es otra forma en química que le llamamos al término características. Son características que posee la materia. Las propiedades se pueden clasificar en dos. Usted puede tener propiedades físicas, que son características de la materia que pueden cambiar sin que cambie su composición. Son características que se observan directamente. Ejemplo, el color, el olor, el que se evapora una sustancia, por ejemplo, agua. Si usted evapora agua, esa temperatura a la que se evapora el agua es una propiedad física, porque líquida o gaseosa sigue siendo agua, no ha cambiado la composición, no ha cambiado la fórmula química. Ahora, las propiedades físicas se subdividen en dos. Usted puede tener las propiedades que se llaman intensivas y las propiedades que se llaman extensivas. ¿Okay? Así que vemos que las propiedades se clasifican en dos. Unas son físicas, las otras se llaman químicas y las vamos a ver más adelante. Pero ya que estamos hablando de las propiedades físicas, estas se subdividen en dos: propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Okay? Recuerde que la materia la clasificamos haciendo un repaso en el estado en el que se encuentra. Usted puede tener puede tener estado sólido, físico o gaseoso. También la materia usted la puede clasificar basado en la composición. Usted puede tener sustancias puras, entre las que están los elementos y los compuestos, y también puede tener mezclas, que son las homogéneas y heterogéneas. Bien, continuando entonces con las propiedades intensivas y extensivas, vamos entonces a ver lo que es una propiedad intensiva. Las propiedades intensivas son básicamente aquellas propiedades que son independientes de la cantidad de sustancia que usted tenga. Por ejemplo, usted tiene una sustancia que tiene color azul, pues no importa que tenga 10 gramos o que tenga 1, sigue siendo color azul. Usted tiene esas mismas cantidades de la sustancia y esta huele a vainilla, independientemente de que usted tenga más o menos, sigue teniendo un olor a vainilla, que usted lo pueda percibir más fácilmente porque hay más cantidad, es otra historia, pero el olor es algo característico de ella. Entre otros ejemplos está lo que se llama densidad, el punto de ebullición, que no es otra cosa la temperatura a la cual se evapora un líquido, el color, por mencionar algunas de ellas. Las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad que usted tenga presente de sustancia. Por ejemplo, que usted tiene la masa, pues, dependiendo de que si usted tiene 10 gramos, esta tiene unas propiedades extensivas mayores que si usted tiene 1 gramo. Lo mismo pasa con el volumen y lo mismo pasa con la cantidad de energía que tenga. Bien, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Basado en esto, vamos a clasificar los siguientes 5 ejemplos como propiedades intensivas o propiedades extensivas, para ver si usted está entendiendo el concepto. Bien, el primero de ellos, el color marrón del cobre. Como es color, no depende de la cantidad, así que esto debe ser una propiedad intensiva. 100 gramos de agua. Le está diciendo una cantidad, por lo tanto esto es una propiedad
extensiva. La temperatura de ebullición. Recuerde que la temperatura a la cual que cambia de un estado líquido a gas. Esta no depende de la cantidad. Usted tiene agua, tiene una olla o tiene un vasito y usted lo calienta, se va a evaporar a la misma temperatura. Por lo tanto, esto es una propiedad intensiva. El olor de una flor no depende de la cantidad de flores que usted tenga, por lo tanto es una propiedad intensiva. Y si usted tiene 2 litros de leche, pues son 2 litros, le está diciendo la cantidad, por lo tanto es una propiedad extensiva. ¿Okay? Así que ya vamos viendo cómo podemos distinguir unas de otras. Bien. Las propiedades químicas, que era la otra cara de las propiedades que nos faltaba por ver, son características que se determinan cómo la composición de la materia cambia con resultado o como resultado de estar en contacto con otra. Por ejemplo, si yo pongo en contacto una llama de fuego en un alcohol, este alcohol se va a incendiar porque la flamabilidad es una propiedad química del alcohol. Si usted mezcla, por ejemplo, los 2 líquidos de limpiar el baño y esto le libera una cantidad de gas que le irrita a usted la garganta, esto es un ejemplo de la reactividad que tienen esos 2 líquidos al usted ponerlo en contacto uno con el otro. Eso es una propiedad química. El hierro de, por ejemplo, las verjas, sobre todo las que se encuentran en la playa, tienden a oxidarse producto del salistre del mismo. Pues por lo tanto, esa capacidad de que surge de la oxidación del hierro interactuar con la sal del mar lleva a que éste se oxide, a que cambie su composición, porque ya no hay hierro, ahora hay hierro oxidado. Por lo tanto, la oxidación, la capacidad de oxidarse, es una propiedad química. Vamos a ver este otro ejercicio. Vamos a identificar propiedades físicas y químicas para poder hacer la distinción de una de la otra. Vamos a comenzar. La sal tiene un color blanco. El color blanco es característico de ella, no ha reaccionado con nada, es algo natural de ella, por lo tanto es una propiedad física. Usted puede tener la grabación en cada instante para ver los ejercicios y poderlo usted resolver si usted lo desea, claro está. El oxígeno es inflamable. Esa habilidad que tiene el oxígeno de quemarse, tan pronto usted acerca una flama, lo convierte en una propiedad química. Generalmente el agua no tiene olor. El olor es una propiedad física. Las chinas son ácidas, o en el caso de la china, que estamos hablando de una, es ácida. Esta característica de la acidez de las chinas, usted puede decir, pero puede ser una propiedad física. Bueno, pero si usted pone en contacto esa china, ese extracto vamos a ponerlo en una superficie, porque usted ha visto que los detergentes traen olor cítrico o tiene este componente cítrico. ¿Por qué? Porque una vez toque la superficie, esa parte de la acidez va a ser la responsable de desprender el sucio. Por lo tanto, la acidez de la china es una propiedad química. El que la sal se disuelva en agua no deja de ser sal. Por lo tanto, sigue siendo sal disuelta en agua, pero sigue siendo sal. Por lo tanto, esa capacidad de disolverse es una propiedad física. Ok. Cuando hablamos también de cambios en la materia, ¿verdad? Recuerda que la materia puede cambiar de estado, recuerda que lo discutimos hace unos momentos atrás. Los cambios en la materia se pueden dar de 2 formas. O un cambio físico, que es aquel proceso en el cual cambia el estado de la materia sin cambiar la identidad de esta, o sea, sin dejar de ser lo que es al principio del proceso.
Eso se le llama un cambio físico. Cambios que alteran la composición de la materia, que usted comienza con un compuesto, por ejemplo, agua, y termina después con otras dos cosas que no es agua, eso es un cambio químico. A eso también le llamamos una reacción química. O sea, durante este cambio, los átomos que estaban presentes en una forma se rearreglan en nuevas moléculas, pero los átomos como quedan no están en su posición original como estaban originalmente. Así que usted al ver eso puede identificar que es un cambio químico. Creo que tengo un ejercicio a continuación en el que vamos a... Bueno, tengo unos ejemplos primero y luego un ejercicio si no estoy mal. Mire, el evaporar el agua es H2O líquida, es H2O gaseosa, sigue siendo H2O, pues por lo tanto el proceso de evaporar es un cambio físico. El disolver azúcar en agua, mira aquí el azúcar en el granito como tiene las moléculas, la disuelve en agua, fíjense que las moléculas siguen iguales, no han cambiado, no han dejado de ser C12, H22 o 11, ya sea sólido o disuelto en agua, pero sigue siendo azúcar, o sea que disolverla es un proceso, o es un ejemplo, perdón, de un cambio físico. Mire un cambio químico, una reacción química. Si yo tengo, por ejemplo, hidrógeno gaseoso aparte, oxígeno gaseoso aparte, y yo hago un proceso de quemado, o le aplico una alta temperatura, soy o voy a ser capaz de formar H2O. Fíjese que como terminaron el oxígeno y el hidrógeno, no es igual a como estaban al principio. Por lo tanto, no están combinados en la misma, formaron una sustancia nueva. Esto es un ejemplo de un cambio químico. Ahora sí, vamos a ver el ejercicio. Tenemos 5 procesos descritos ahí. Vamos a clasificarlos como un cambio químico o un cambio físico. Vamos a ver, el primero ya lo habíamos discutido un slide atrás, así que debe ser fácil para usted notar que el evaporar el agua no cambia su identidad, es un cambio físico. El hierro de la verja se lo había puesto yo como un ejemplo de oxidación cuando estábamos hablando de las propiedades químicas. Por lo tanto, lo que termina no es igual al hierro que usted comenzó, por lo tanto es un cambio químico. Quemar basura. Usted comenzó con una lata de basura, hoja, vamos a poner que sea más fácil. Cuando usted termina de quemar esta basura, ya las hojas no están idénticas como usted las tenía al principio. Usted las transformó. Este proceso de transformación hace que lo que estaba al principio no quede idéntico al final. Por lo tanto, es un cambio químico. El hacer cubitos de hielo, pues no es otra cosa que congelar agua, pero sigue siendo agua. Así que ya sabemos que es un cambio físico. Y quemar gasolina. Cuando usted la quema, lo que usted termina no es ni cercanamente cerca, no está necesariamente ni cerca de lo que usted tenía originalmente, que es lo que hace su vehículo. Por lo tanto, el quemar gasolina es un cambio químico. Trate de mantenerse practicando estos ejemplos o algún otro que yo le pueda dar para que pueda entonces tener claro la distinción o la diferencia entre un cambio y el otro. No se preocupe, estamos acabando. Vamos a hablar de medidas, porque en la química también se hacen medidas. Vimos que la química sufrió un cambio abultado o un cambio bien marcado cuando se comenzó a emplear la balanza. Así que el hecho de tomar medidas es un aspecto importante de la ciencia de la química. Vamos a ver, miren, ¿qué ejemplos de medidas tenemos? En esta parte, hoy, nos vamos a enfocar en una sola medida que es la más importante para usted en el campo de la enfermería. Pero aquí yo tengo ejemplos de diferentes medidas. Mire, por ejemplo, que se puede medir el tiempo, se puede medir la temperatura, se puede medir la masa, se puede medir la altura, se puede medir la distancia que han caminado. Cada una de estas cosas son medidas, así que en las medidas, en química se utiliza lo que se le conoce como el sistema métrico, como el sistema estándar
para usted realizar una medida en química. Los científicos utilizan este sistema métrico de medición y han adoptado una modificación al sistema que también se le conoce como Sistema Internacional de Medidas o Sistema Internacional de Unidades, como un estándar mundial. O sea, tenían el sistema métrico y para ciertas cosas sacaron unas unidades de ese sistema métrico y lo adoptaron modificándolo, ¿verdad?, en un sistema que llamamos sistema internacional, exclusivo para los científicos, vamos a ponerlo de esta manera. El sistema internacional de medidas o de unidades es un sistema oficial de medición utilizado en todo el mundo para unidades de longitud o distancia, volumen, masa, temperatura y tiempo. Ya que hablamos de temperatura, pues mire, este es uno de los aspectos importantes en su campo, ¿no? Así que vamos a definirlo. Es una medida de cuán caliente o frío se compara un objeto cuando usted lo compara con respecto a otro. El nene tiene fiebre porque, pues, comparado con usted o con las personas alrededor, su temperatura corporal es más elevada. Y esto nos lleva aquí en este ejemplo a mostrar una de las cosas bien importantes en estos días. ¿Se acuerda que están buscando que personas que puedan tener coronavirus, uno de los síntomas es que la fiebre exceda los 100.3 grados? Porque la temperatura normal del ser humano fluctúa entre 96.8 y 100.3 grados. Ya por encima de eso se dice que usted tiene fiebre. Si excede los 104 grados, decimos que usted tiene hipertermia. Y unos graditos más, pues ya usted no está aquí. Si su temperatura corporal baja demasiado, la estamos midiendo en grados Fahrenheit, recuerde. Usted tiene lo que le llaman hipotermia. La temperatura indica el flujo de calor del objeto con una temperatura más alta al objeto que la tiene más baja. Es por eso que el termómetro puede decir que usted tiene fiebre, porque su cuerpo está a una temperatura más alta que el termómetro y él la puede representar en una medida. Y como ya ven, dice, pues se utiliza, ¿verdad?, o se mide utilizando un termómetro. Fíjese que tenemos varias escalas para medir temperatura. ¿Cuál es la que utilizamos en el sistema internacional? Lo vamos a ver ya mismito. Antes de esto, tenemos que identificar lo que es energía y en qué unidades se mide. La energía es una forma en la que los objetos se mueven o hace que las cosas se detengan. Usted puede parar algo en movimiento si tiene la energía suficiente para hacerlo. Así que básicamente definimos energía como la capacidad de hacer un trabajo, ya sea empujar o mover un objeto o detenerlo. En enfermería y en el Sistema Internacional de Medidas, la energía se mide en una unidad que se llaman julios. O también se utiliza, si la unidad es bien grande, si el valor es bien grande, el término kilojulios. El julio, que se escribe en inglés como joule, se le da el símbolo de la J. Kilojulio, un kilojulio equivale a usted tener 1000 julios. Es más conveniente en ocasiones expresarlo en kilojulios. Otra forma en la que se miden las energías es lo que se le conoce como calorías. Las calorías no son típicas del sistema internacional, son de otro sistema que se le conoce como el sistema inglés, que usted está bien familiarizado cuando va al supermercado porque usted pide onzas, no pide gramos. Usted pide libras, no pide kilogramos de la sustancia. De igual manera, las calorías, que se le da una C minúscula, si el valor es bien grande, se miden en kilocalorías. Y al igual que el julio, un kilojulio, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Si lo quiere la definición formal para que la pueda quizás tener presente, las calorías no son las mismas de sus alimentos, no las confundan. Vamos a ver la distinción ya mismo. Pero las calorías se definen como la cantidad de energía necesaria para usted aumentarle la temperatura a 1 gramo de agua, 1 grado, específicamente 1 grado centígrado. Vamos a relacionar entonces energía y nutrición.
En las etiquetas de los alimentos, lo que usted ve como contenido de energía se llaman, ¿verdad?, como calorías nutricionales. Y esta utiliza una C mayúscula, no la C minúscula que vimos del sistema internacional, ¿verdad? O del sistema inglés, perdón. Para identificar la cantidad de energía. Aquí estamos hablando de la C mayúscula de la energía de la caloría nutricional. Esa se le da una C mayúscula. En países que son diferentes a los Estados Unidos, donde la energía no necesariamente se mide en kilojulios, para que tenga una idea, una caloría nutricional equivale a 1000 calorías de la forma de energía que definimos en el paso anterior. ¿Sí? O sea, en Estados Unidos no se usa el término kilojulios. Tradición, puede llamarlo así, costumbre, el que le gusta hacerlo diferente, como usted lo quiera llamar. Y la energía ya se mide en calorías, pero para hacer la distinción de las calorías de energía versus las calorías de energía nutricional, recuerde que la caloría nutricional es una C mayúscula y equivale a 1000 calorías de energía de un proceso como tal. Si las comparamos, mire cómo se vería en una etiqueta de un alimento si se expresa en kilocalorías o si se expresara en kilojulios por cada gramo del producto. ¿Qué? Así que, ¿qué quiere decir esto? Pues mira, cuando tú ingieres un gramo de cornflakes o de cereal, diciéndolo en español, a ti se te expresa el contenido calórico de la energía calórica o de la energía, ¿verdad?, nutricional de ese gramo. Cada vez que tú te comes un gramo, tú le estás dando a tu cuerpo unos 4 kilocalorías o 4000 calorías de energía, que serían equivalentes a lo que serían 17 julios. Cuando ese producto tiene una cantidad de grasas y esas grasas le proveen a tu cuerpo 9 kilocalorías de energía y 4 kilocalorías de proteína, y su equivalente en julios, en kilojulios. Como usted puede ver, no son medidas idénticas, así que uno debe aprender, y lo vamos a ver más adelante, cómo cambiar de una unidad a la otra. Recordándole aquí que una caloría de nutrición equivale a 1000 calorías de energía. Bien, esta parte terminamos hasta aquí nuestra primera clase. Por favor, repase los ejercicios que hemos visto. La clase va a estar disponible para que usted la pueda observar en varias ocasiones. Y cualquier duda o pregunta, por favor, no vacile en comunicarse.